Bien, nos habíamos quedado. Ay, caray, aparecieron los negros ahí del COVID. Así que lo vamos a hacer a un ladito. Entonces, aquí les acababa de mencionar todos aquellos factores precipitantes que ustedes tienen que siempre tomar en cuenta a la hora del tratamiento. Porque el tratamiento está básicamente listo en tres condiciones importantes o tres pilares que son importantes. Primero, la identificación y corrección de todos estos factores desencadenantes, ¿listo? De todos estos factores desencadenantes, el tratamiento dietético y la utilización de disacáridos no absorbibles. El resto de las opciones terapéuticas que salen en algunos artículos, algunas aún no están suficientemente evaluadas y se reservan para casos, sobre todo de las encefalopatías hepáticas que son refractarias. Entonces, si se dan cuenta, estos distintos tratamientos específicos actúan a tres niveles patogénicos. Uno a nivel intestinal, ya que va a disminuir la producción y absorción de las neurotoxinas. Otro a nivel hepático, ¿ya? Potenciando el metabolismo de estas toxinas, ¿ya? Y en tercer lugar, a nivel cerebral, interfiriendo el paso a través de la barrera hematoencefálica o contrarrestando las alteraciones en los diferentes neurotransmisores. Entonces, dentro de las medidas higiénico-dietéticas que vamos a tener, aprovechando este cuadrito, dentro de las medidas higiénico-dietéticas que vamos a tener, principalmente está el ingerir una dieta con proteínas que sea menor a 20 gramos día, y puedes ir haciéndolo aportando proteínas a la dieta de 10 gramos aproximadamente cada 3 a 5 días hasta alcanzar el equivalente a 50 a 60 gramos por día. O en su defecto puedes reemplazar la alimentación con proteínas pero que sean de origen vegetal. ¿Ya? Entonces es importante estos datos tomarlo en cuenta. Dentro del cuadro clínico, acuérdense, son dos tipos de manifestaciones, las neuropsiquiátricas y las neuromusculares. Y las neuropsiquiátricas están totalmente relacionadas a alteraciones de la conciencia, sea alteración del sueño, del patrón sueño-vigilia, apatía, lentitud de las respuestas, son bradiquinéticos y reducción de los movimientos espontáneos. Hay cambios en la personalidad, deterioro intelectual, habla lenta y monotónica, fetor hepático, y las alteraciones motoras como la asterixis y los reflejos y tonos musculares exagerados. La asterixis y el flapping no son más que agarras la mano del paciente y haces una dorsiflexión y sueltas. Básicamente tus deditos lo elevas hacia arriba, eso quiero decir, lo eleva hacia arriba el que lo va a examinar y lo suelta de golpe. Y entonces cuando hace la forma de un aleteo, la mano, entonces estamos hablando de una asterixis positiva. ¿Listo? Los grados de encefalopatía empática son estos. El grado 0 habitualmente solo es determinado por test. Aparentemente el paciente cirrótico no está descompensado, pero quizás muestre algunos patrones diferentes de personalidad a lo habitual y por algunos test puede determinar que ya está entrando en algún grado de encefalopatía. El grado 1, cuando hay un compromiso intelectual y está bradisíquico, está lento, camina despacio, habla poco o habla demasiado lento. El grado 2 es cuando ya hay signos y síntomas neurológicos, como confusión, euforia, somnolencia, asterixis. A partir del grado 2, entonces grábense chicos, es donde aparece la asterixis, puede haber hiperreflexia, todavía hay control de esfínteres y lentitud generalizada. Lo que marca todo esto es ya tu alteración de la conciencia en relación de que ya no estás consciente ni orientado, sino que estás confuso o somnoliento. Y por otra parte, la asterixis. ¿Ok? El grado 3 ya hay una somnolencia permanente. Aquí ya yo entro en un estupor o un coma superficial. Aquí la sobrevida es un 40%. Y el grado 4 es cuando ya entro en coma profundo, estoy hipotónico, relajación de esfínteres, mayor tendencia a las convulsiones y la sobrevida del 20%. Yo me recuerdo cuando estaba en la residencia de turno y la policía llegaba. Cuando llegaba la policía habitualmente era porque traía a alguien que se había encontrado en la calle o en un canal o en los contenedores de basura. Miraban seguramente ahí adentro y de ahí lo sacaban al que estaba ahí adentro. La traían a la persona inconsciente, maloliente,
a personas prácticamente que viven en la calle y lo único que consumen son bebidas alcohólicas, se drogan, mala alimentación, un desastre. Difícil hacerle a estos pacientes pruebas, ¿no es cierto? Porque no te cubre habitualmente el Estado. Bueno, hace un tiempo no lo cubría. Y te quedaba, ¿no es cierto? O no tenías con quién indagar los síntomas porque estaban totalmente en coma y te tocaba actuar sobre un protocolo de coma y al final estos pacientes que ingresaban, por una parte, hipoglucémicos, por otra parte veías estigmas de cefalopatía y por otra parte cuando le colocabas vitamina B1 respondían rápidamente por el problema hepático que presentaban. ¿Ya? Entonces había que verse la forma de determinar con qué tipo de paciente era el que nos encontrábamos. Y esta es la secuencia en la que va. Habitualmente el paciente en el grado 1 está confuso, luego comienza a desorientarse, luego comienza a estar somnoliento, luego estupuroso y al final está en coma en el grado 4. Hay algunos test psicométricos que se pueden hacer, como les mencioné, aquellos que hay dudas diagnósticas de que están en encefalopatía. Aquí la conexión de números, que siga la secuencia de números, ¿ya? Y si los puedes seguir, pues prácticamente significa que todavía hay una articulación en el área cognitiva. Seguimiento y diseño de una carretera o un laberinto que llegue desde el inicio hasta el final, ¿no? Son varios test psicométricos que se pueden aplicar. La prueba gold estándar que se realiza es el amoníaco sérico, es la prueba más evidente y no está en relación con el grado. Aquel que tiene 0.1, 0.2 miligramos de amoníaco está en encefalopatía, ¿ya? Que puede ser grave o que puede ser leve, aún así, que, como en el paciente que tiene un amoníaco de 1 o de 2 y que de la misma forma puede presentar una encefalopatía hepática grado 2. No está en relación al grado de amoníaco. ¿Ah? ¿Quién está escribiendo? ¿Qué es PB Gold Standard? Bien. Las otras pruebas son de función hepática, ¿ya? Las que ya les mencioné. En aquellos pacientes que hay duda que ese déficit neurológico se deba a un problema hepático, puede servir el líquido cefalorraquídeo para descartar una meningoencefalitis. Electroencefalograma, solo del 30-40% se van a ver las alteraciones relacionadas a las diferentes áreas corticales que se relacionen con la bradicinesia que presentan y los laboratorios de rutina y electrolitos. No se olviden que habitualmente estos pacientes suelen estar asíticos con hiponatremias dilucionales y también pueden condicionar esa hiponatremia a su alteración de la conciencia. Hay que descartar que no hagan fallas renales como un síndrome hepatorrenal asociado que pueda presentar y por eso es que también debe incluírselo dentro de los estudios de laboratorio. Bueno, entonces ya les mencionaba en relación al tratamiento los tres pilares que son importantes. El primero, identificar aquellos factores precipitantes, ya que les mencioné, ya como los sangrados digestivos, las benzodiazepinas, las infecciones, aumento de temperatura, insuficiencia renal, las hemorragias digestivas, etc. El segundo punto importante, ya, es el manejo dietético. Y entonces ahí yo les decía de que tienen que dar inicialmente una dieta hipoproteica, ¿ya? De 20 gramos por día. ¿Listo? Y cada 3 a 5 días se puede ir progresando. Y durante esos 3 días tienes que ir corrigiendo y ver si todavía es reversible esa encefalopatía. No todos son reversibles, pero en lo posible tienes que verlo. Cuando ya el paciente está no solamente en hepatopatía alcohólica crónica, sino que está en insuficiencia hepática, hagas lo que hagas, una insuficiencia hepática, con encefalopatía hepática, con tiempo de protrombina prolongado, con hipoglucemia, con hipoproteinemia, ya prácticamente un paciente que no va a revertir. Habitualmente más del 50% de las encefalopatías hepáticas suelen revertir, pero hay un porcentaje ya significativo del 30-50% que no revierte. Y por último, hay que dar dentro de los medicamentos las disacaridasas no absorbibles. Y dentro de esas disacaridasas, entonces tenemos principalmente a la lactulosa. Y cuando se administra la lactulosa,
¿ya? Lo que se da en dosis es de 30 a 80 gramos por día, repartidas en 3 o 4 tomas por día. En algunos pacientes sí pueden ocasionar algunos efectos adversos como la flatulencia, que es el principal efecto, aparte que ya está acítico, ¿no es cierto? Le metes lactulosa, lo puede distender un poco más, puede haber náuseas, molestias abdominales, pero lo que me interesa sobre todo es que tenga diarrea. Y de esa manera yo voy a asegurar, ¿no es cierto?, de que estoy limpiando el intestino, que funcionaría básicamente como un enema de limpieza. ¿Ok? Entonces, a tomar en cuenta ese punto. Y en tercer lugar, o como un acápite relacionado, también se dan los que son los antibióticos no absorbibles, que están muy cerquita también con efectos similares a las disacaridasas no absorbibles. Entonces aquí no, la disacaridasa no absorbible y acá el antibiótico no absorbible. Tenemos tres opciones, la neomicina, que no tenemos lamentablemente en nuestro medio, 2 a 4 gramos día es lo ideal. El metronidazol entre 500 a 800 miligramos vía oral cada 8 o 12 horas o endovenoso y la rifaximina de 1200 miligramos cada 24 horas cuando fallan las opciones iniciales. Estos antibióticos lo que hacen, como les mencioné, es agarrar y evitar que las bacterias intestinales puedan hacer o contribuir a la mayor cantidad de absorción o favorecer la absorción del amoníaco presente en las proteínas que están en el intestino. Y de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, al destruir esa pequeña flora bacteriana, también va a hacer que no se absorban estos alimentos proteicos y va a terminar teniendo mayor deposiciones, que ese es el objetivo principal. Con dar metronidazol y con dar lactulosa, una dieta hipoproteica, ¿listo? O inicialmente también puedes dejarlo en NPO, pero con un aporte de calorías a través de una solución dextrosa, vas por buen camino. Ahora, hay otra situación de cómo yo puedo hacer de que a nivel central, ¿no es cierto?, se disminuya la conversión del amoníaco en amonio. Ese es el otro gran detalle. Y es que apareció este medicamento que es brillante y es el que más se utiliza, que lo que hace es aumentar la metabolización del amoníaco, donde sus dos principales componentes son la L-ornitina y L-aspartato, potencian la conversión metabólica del amoníaco en urea y glutamina y de esa forma evitan que haya más cantidad de amonio que se vuelve tóxico y además que favorece la producción de glutamina, etc. ¿Ya? Entonces es sumamente importante utilizarlo desde el inicio, ya que gracias a este medicamento puedes revertir la encefalopatía. Entonces, miren, viene habitualmente esto de 3 gramos. Entonces, tú puedes dar de 18 gramos por vía oral, si lo tolera, o por vía parenteral 20. Significa entre unas 4 a 5 ampollas de Pamers en una solución dextrosa, lo puedes dejar para 12 horas, ¿ya? Y volver a repetir y evaluar. Si el paciente va recuperando, perfecto. Mantienes. Si no recupera nada, puedes volver a repetir el mismo ciclo con este medicamento. Puedes darlo hasta 3 días, hasta 5 días incluso. Si después de eso no te responden, no hay respuesta, pues chao pescado. Ese paciente no va a recuperar más y va camino hacia el cementerio, lamentablemente. ¿Ok? Y bueno, si tuvieras la opción al trasplante hepático, es el momento adecuado. De esta forma, como se presentan los pacientes con hepatopatías alcohólicas crónicas y cuando ocurre otra de las complicaciones, que es el síndrome edematoso, ¿ya? O el síndrome cítico edematoso. Y de eso es lo que trata esto. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología habitualmente por la que ocurre esta complicación? Entonces, ustedes saben que en la cirrosis hepática hay una disminución en la síntesis de albúmina. Puede haber una obstrucción hepática intravascular por los shunts intrahepáticos. Hay un bloqueo venoso intrahepático. Ambos están relacionados. Por una parte, este bloqueo venoso intrahepático aumenta la linfa hepática y esta obstrucción intrahepática, ¿ya? Lo que va a ocasionar es un aumento de la presión portal. Por aquí me estoy metiendo en ambos, en realidad, en el tema venoso arterial.
La hipoalbuminemia, por su parte, disminuye la presión oncótica, y habíamos dicho que con disminución de presión oncótica, el líquido intravascular suele irse al intersticial, acompañado de aumento de la presión portal, acompañado del aumento de la linfa, ¿no es cierto?, hacen que vaya acumulándose así. Y esta CITI lo que me va a hacer es disminuir mi volumen plasmático efectivo, porque ya no va a estar todo mi plasma dentro de mi torrente intravascular, va a estar en el intersticio. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que es lo que va a ocasionarse vasodilatación. Y si hay vasodilatación, hay hipotensión arterial. Y es en ese sentido que va a ocurrir ahí una estimulación de los receptores de volumen, y va a haber en primera instancia una activación del sistema renina-angiotensina para que haya mayor reabsorción tubular de sodio, con el afán, ¿ya?, de aumentar la presión arterial y aumentar el volumen circulante. Este aumento en la reabsorción tubular de sodio me va a hacer que disminuya la excreción de sodio urinario. Si disminuye la excreción de sodio urinario, entonces va a aumentar el volumen circulante. Si aumenta el volumen circulante, más disminución de mi presión oncótica, nuevamente en ascitis. Este es un círculo, un mecanismo de feedback todo el tiempo que es positivo. Y por otro lado, la estimulación de los receptores de volumen disminuye las prostaglandinas renales, y de la misma forma aumenta la reabsorción tubular de sodio. Aumenta el factor natriurético a nivel de la aurícula derecha, disminuye mi sistema de calicreína, aumenta mi bloqueador desconocido, el factor natriurético, todo con la finalidad de aumentar la reabsorción tubular de sodio. No se olviden que dos grandes problemas ocurren en estos pacientes: disminución de proteínas, ascitis, hipotensión arterial. Y mientras más hipotensión arterial hay más probabilidades de que no haya filtración de orina a través del riñón y entre en síndrome hepatorrenal. Entonces, el tratamiento de la ascitis se basa, cuando es leve y no complicada, en la restricción de sal. Voy a dar menos sal. Si hay menos sal, menos reabsorción, menos ascitis. Solo la restricción de sodio elimina la ascitis en más del 20% de los pacientes cirróticos con un sodio urinario mayor a 50 equivalentes. Reposo relativo y restricción de líquidos si hay una hiponatremia dilucional. El tratamiento es verdad, en estos pacientes con hiponatremia de causa dilucional, restrinjanle líquido. No significa que les falten líquido, no es que estén deshidratados, sino que tienen exceso de sodio en gran cantidad de volumen. Le quito líquido y otra vez ese sodio se va a redistribuir y alcanzar el equilibrio. Cuando hay una ascitis persistente, bueno, el sodio urinario suele ser menos de 50 equivalentes día. Hay que hacer restricción de sodio y tendré que utilizar diuréticos para crear balances negativos de sodio al inhibir la reabsorción renal tubular distal. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que crear balances negativos, eliminar más líquido del que ingresa. Y yo lo hago con estos dos medicamentos que son fantásticos, la espironolactona asociada a la furosemida. Y la relación básicamente serían 2:1. Un comprimido de furosemida con un comprimido de espironolactona de 100 miligramos día. ¿Y cómo se administra estos medicamentos? Dosis respuesta. Entonces, para eso tienes que controlar el peso del paciente y su diuresis, principalmente el peso. Ese es un capítulo aparte que en algún momento lo vamos a ver. Dosis, respuesta y control de peso, no se olviden. Valoramos la respuesta con el peso, no pierde más de 1 kilo por día en edema periférico y 0.5 kilos por día si no hay edema. Medir el perímetro abdominal, diuresis diaria, monitoreo diario de los electrolitos, sodio urinario, creatinina. Cuando suspendo los diuréticos, cuando hay hemorragia de varices, cuando hay encefalopatía hepática, infección bacteriana, creatinina sérica mayor a 2, anormalidades electrolíticas severas, deshidratación o hipotensión arterial. Lastimosamente, esos dos diuréticos interfieren con todas estas situaciones. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no son recomendables cuando presento alguna de estas otras intercurrencias. Cuando ya es refractario, no me queda otro que realizar una paracentesis evacuatoria. Y, ojo con este dato, si es ascitis, le palpo el abdomen y hay dolor, ojo con esto que le voy a mencionar, piensen en una peritonitis, ¿listo? Bacteriana. Piensen en una peritonitis. Habitualmente el paciente que es ascítico le palpas el abdomen y no duele. Y si se acompaña de dolor y fiebre o leucocitosis, pues está hecho el diagnóstico. Tienes que ir a hacer una paracentesis diagnóstica.
y cuál es tu punto de referencia, tu espina ilíaca anterior superior, ¿ya? Y el ombligo. Recuesta al paciente, tiene que ser del lado izquierdo, y lo divides en 3. Desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterior superior lo divides en 3. Y entonces vas a tener el tercio interno, ¿ya? Vas a tener el tercio externo. Entonces, ¿dónde es que se hace la punción? En la unión del tercio medio con el tercio externo, en ese punto hago la punción. De preferencia, obviamente, tiene que ser en el lado izquierdo porque ahí el sigmoide, ¿no es cierto?, es más profundo que en el lado derecho, que es más anterior el colon ascendente. Y de esa manera yo tengo menos probabilidades de lesionar colon y de estar puncionando el colon y ocasionar de forma secundaria una peritonitis fecaloidea. ¿Ya? El pronóstico es malo, entonces 50% de mortalidad a los 6 meses cuando hay una citis refractaria, la paracentesis de gran volumen seriada con reposición de Dectran. El Dectran no es más que una solución coloidal que cuando yo retiro líquido acítico 1000, repongo con albúmina o con Dectran, una solución coloidal para que aumente la presión arterial. Por cada 1000 que retiro, 100 de Dectran coloco. Esa es una fórmula que está establecida. O aporto albúmina. Otra opción es la derivación percutánea portosistémica o las derivaciones peritoneo-venosas del libro, que cada vez menos utilizado. La otra complicación es el síndrome hepatorrenal, que no es más que la insuficiencia renal funcional aguda en un paciente con un daño hepático agudo crónico severo. La mortalidad cae del 90 a 95%. Y esto está en relación, como les mencioné, a una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Mientras más baja mi presión, mientras más ascitis tenga, mientras menos reabsorción de sodio tenga, la presión arterial va a bajar. Y es en ese sentido que la combinación, entonces, de una vasoconstricción arterial y arteriolar con baja presión de perfusión es lo que me va a llegar a un síndrome hepatorrenal. Aparecen en forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos. Por eso es que hay que saber en quiénes utilizar. La espironolactona en insuficiencia renal, por ejemplo, está contraindicada. En caso de peritonitis bacteriana espontánea u otra infección, paracentesis excesiva. Y es por eso que yo tengo que saber cuánto de líquido puedo sacar a través de una paracentesis. Idealmente 5 litros, máximo en el peor de los casos, 8 litros. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto es que realmente es lo que está bien que haya sacado? Con sus signos vitales del paciente, al inicio y durante el procedimiento. Si inició con una presión arterial de 160, ya está retirando 4 litros y el paciente está 80, 40, pues para, porque ese paciente se está hipotensando y te va a hacer un síndrome hepatorrenal o te va a hacer un paro ahí a la orilla de la cama. Ese es un error que habitualmente cometen. Tienen que monitorear cada 15 minutos la presión arterial hasta que concluya el procedimiento. El cuadro clínico de estos pacientes es que comienza a haber una oliguria progresiva, menos de 500 ml en 24 horas, acompañado de hipotensión arterial. Y hay dos tipos de síndrome hepatorrenal. El tipo 1, que es grave y rápida progresión de la insuficiencia renal con creatininas de 2.5 miligramos, alcanzadas en menos de 2 semanas. Es la de peor pronóstico con una supervivencia media de 2 semanas. Y el tipo 2, donde hay una disfunción renal moderada, con creatininas séricas menor a 2.5 miligramos. Signo clínico predominante es la citis, con pobre o mala respuesta a los diuréticos y una supervivencia media de 6 meses. Como se podrán ver, ambas situaciones condicionan un aumento de la mortalidad, pero tener un rápido ascenso dentro de las primeras 2 semanas, ¿no es cierto?, de la creatinina es de peor pronóstico. La mayoría de los casos que he visto que han hecho hepatorrenal dentro de las primeras 48 horas han desarrollado y han fallecido rápidamente. Otros criterios, ¿ya? De aquí unos criterios mayores, bueno, el antecedente de hepatopatía crónica, creatinina sérica mayor a 1.5. Ojo, no se olviden, 2.5 es el de referencia en relación al tipo 1-2. Pues, ¿qué pasa si está entre 1.5 y 2.5? A partir de 1.3 hacia adelante, en estos son libros de patología que lo consideran mayor de 1.5. Entre 1.5 y 2.5, ya estás hablando de un tipo 2. Mayor de 2.5 ya estás hablando de un tipo 1, ¿ya? Para que se entienda esa parte.
Aclaramiento de creatinina en 24 horas menor a 40 ml por minuto. Entonces aquí ya estaríamos hablando de una insuficiencia renal incluso grado 4. Descartar otras causas de insuficiencia renal, ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica y no mejoría de la función renal a pesar de la expansión de volumen plasmático o la retirada de diuréticos. Le haces una proteinuria de 24 horas y obtienes una proteinuria menos de 500 miligramos. Con esto lo que quieres obtener es de que el paciente no tiene un problema renal crónico, sino más bien que es agudo sobre un problema hepático de base. Ese es lo que se quiere lograr con estos criterios. Y dentro de los criterios menores, que esté oligúrico, con sodio urinario menos de 10 miliequivalentes, con osmolaridad plasmática mayor a la osmolaridad, osmolaridad urinaria mayor a la osmolaridad plasmática, en matíes en orina menos de 50 por campo o un sodio plasmático menos de 130. Igual, son criterios que te están denotando problemas hepáticos y crónicos sobre un creciente aumento en la falla renal. Tratamiento no hay uno específico. Si tuviera la opción de dializar como paciente renal agudo sobre un paciente hepático, sería fantástico. Hace que mejore la supervivencia en estos pacientes. Ayuda. No es que sea el curativo, pero ayuda. ¿Qué es lo que se puede hacer? Reexpansión de volumen circulatorio efectivo con sangre, plasma, albúmina o dextrano. Utilizar vasodilatadores, ahí tienes la opción de la dopamina. No utilizar dobutamina. Perdón, puedes utilizar dobutamina más que la dopamina. La dopamina, dependiendo de las gamas que vayas a dar, entonces puedes tener un diferente efecto. Y es en ese sentido de que si no sabes usar, es mejor utilizar la dobutamina. ¿Ya? Los vasoconstrictores pueden ayudar como la terlipresina o la hemodiálisis, como les mencioné en casos especiales, como previo trasplante hepático, o inclusive no sea relacionado a trasplante hepático. Si tiene las condiciones de accesibilidad, pues adelante a realizarlo. Y por último, la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección de líquido de ascitis en ausencia de otros focos infecciosos intraabdominales. Los gérmenes que colonizan la ascitis pasan a través de la barrera intestinal, vía hematógeno-linfática, por gérmenes provenientes de focos extraintestinales o a distancia también que se llama. Por cualquier mecanismo pueden ingresar, ¿ya? Y se puede infectar ese líquido ascítico en cualquier momento. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Una paracentesis diagnóstica y va a ser de tipo exudativo. Esto significa que va a ser con más de 250 células con predominio polimorfonucleares y voy a tener mayor cantidad de proteínas en ese líquido ascítico. En procesos inflamatorios hay mayor cantidad de proteínas, pero en sangre voy a tener menos cantidad. Toda esa proteína escasa que tengo se ha ido hacia el líquido ascítico. Tendré que realizar cultivo de ese líquido ascítico en donde el 30% puede ser negativo. Aún así, si tengo dolor, leucocitosis, fiebre, pues no voy a pensar otra cosa. Voy a tener que iniciarle antibiótico aunque no tenga de inmediato el resultado del cultivo. Dos de las opciones fantásticas es la cefotaxima, 2 gramos cada 6 horas endovenoso, o la ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, entre 7 a 10 días. Fantástico. Ambos inclusive los pueden utilizar. Profilaxis con norfloxacina, 400 miligramos día, en los que han padecido ya peritonitis bacteriana espontánea, o en los que tengan proteínas totales en ascitis menor a 1 gramo por decilitro, o ciprofloxacina, dosis semanales de 750 miligramos en dosis única. Muy bien, chicos, lo más importante entonces ya saben qué es hacer que se vaya tranquilo de nuestras vidas las bebidas alcohólicas. Es la única forma en la que ustedes pueden evitar tener y exponerse a todas estas complicaciones que a lo largo del tiempo lo único que les va a crear es dependencia, abstinencia y mayor cantidad de probabilidades de internación y aumento de la morbimortalidad. Bueno, fue un placer realmente haberles dado este tema, me gustó muchísimo, espero que haya sido de su agrado.